Queridos y apreciados hermanos, reciban un gran saludo desde las oficinas de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Nos da mucho gusto poder saludarles, encontrarnos en esta ocasión para estudiar juntos creciendo en la palabra. Un espacio para que analicemos de manera especial, importante y detallada la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5, excusas para eludir la misión. Durante este trimestre estamos abordando un tema fantástico que tiene que ver con la misión de Dios. Esa misión que nos ha compartido, que nos ha asignado para cumplir, para aportar, para ser parte de la misma. Y llama la atención porque es un tema apasionante. En realidad, todo lo que hacemos, donde quiera que vamos, la relación que tengamos con las personas, donde quiera que transitemos, nosotros podemos cumplir la misión. Por eso es que es un tema relevante, porque es del diario vivir, porque se trata de los aspectos mínimos y de los aspectos más grandes de nuestra vida. En esta semana abordaremos un tema fantástico que tiene que ver y está basado en la historia de Jonás, aquel hombre cuyo Dios le dio una orden para ir y predicar el Evangelio. Pero Jonás se resistió, la historia la conocemos. Durante este estudio vamos a dedicar tiempo para concentrarnos en lecciones profundas, significativas, que nos van a ayudar en nuestra experiencia espiritual. Y por supuesto, que nos moverán a cumplir la misión. En esta ocasión comparto con ustedes 3 aspectos fundamentales a través de los cuales estudiaremos la lección de esta semana. El primero es el miedo y los falsos conceptos. El segundo es la inconveniencia y las confrontaciones incómodas. Y el tercer aspecto a analizar es aceptando el llamado de Dios. Esto indudablemente nos guiará para tener una comprensión cabal. Así que, hermanos queridos, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Padre bendito, te agradecemos por tu infinito amor y misericordia. Gracias por esta oportunidad, Señor, de abrir tu palabra, de dedicar este tiempo para el estudio de la misma. Por favor, acompáñanos, dirígenos, impresiona nuestras mentes y que al exponer conceptos, ideas de tu palabra, Señor, el Espíritu Santo sea el que guíe todas las cosas y lleve bendiciones abundantes para tu iglesia. Por favor, Señor, acompáñanos en esta ocasión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos de vuelta para dar inicio con el estudio de la lección, pero antes vamos a dar la bienvenida y alegrarnos con la presencia de nuestros invitados. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del pastor Yolman Méndez. Pastor, bienvenido seas. Gracias, pastor. Para mí es un gusto compartir este espacio también, dialogar acerca de la lección. Aprovecho justamente para saludar también a algunos de los hermanos que nos ven. Tenemos algunos nuevos suscriptores que nos han escrito, que recientemente han encontrado nuestro canal en YouTube. Y quiero saludar especialmente hasta Bolivia a la hermana Noemí Canales, que nos envió un saludo ahí en la caja de comentarios, y aprovechamos también para invitarles para que comenten, para que nos saluden ahora que están viendo este video. Y si hay alguien que nos está viendo y que nos ve constantemente, pero que no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a suscribirse. Dele clic en la campanita y entonces será notificado cada vez que se suba un video. Un gusto poder saludarles y estar aquí en esta mesa de diálogo. Gracias, pastor. Nos alegra también tener en esta mesa al pastor Francisco Ramón de Dios, a quien agradecemos y le damos la bienvenida. Pastor, bienvenido seas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Enoc. Es una alegría estar aquí en esta mesa de estudio y bueno, nos hemos gozado en esta nueva lección, Pastor, y bueno, parte de este esfuerzo
es que nosotros podamos entender de que no importa dónde estemos, todos podemos hacer algo para cumplir la misión. Aprovecho, pastor, para enviar saludos a diferentes regiones de nuestro país, de donde nos escriben, pero también a hermanos en Sudamérica, en Centroamérica y en Norteamérica y también en Europa. Que el Señor pueda bendecirles donde quiera estén. Gracias por seguirnos. No olviden compartir este estudio y, como mencionó el pastor Yolman, también suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias, pastor. Sí, por favor, suscríbanse. Estamos a punto de llegar a 50,000 suscriptores. 50,000 suscriptores que continúan, que siguen semana a semana estas transmisiones, estos repasos. Qué bendición, hermanos, tener una familia en todo el mundo y saber que tenemos un punto de convergencia, un punto de unión, que es el estudio de la escuela sabática. Saben, esto de los saludos, por supuesto que nos alegra demasiado extender abrazos, bendiciones a nuestros hermanos en todos los lugares, comenzando por nuestra asociación metropolitana, a todas nuestras iglesias, a cada uno de nuestros hermanos que semana a semana siguen el repaso de la lección, quienes toman las ideas de los 3 puntos para poder compartir e impartir la clase de una forma más breve, más efectiva. Y entonces, por supuesto que saludamos a los directores de escuela sabática, saludamos a nuestros ancianos, a nuestros pastores. Y vale la pena mencionar que a lo largo de esta experiencia, personas de diferentes partes del mundo se han integrado y ya han mencionado de todo México, de Estados Unidos, de Centroamérica, Sudamérica, incluso Europa y en algún momento alguien nos escribía desde Australia también. Así que mandamos muchos saludos. Me encuentro también con un joven de 24 años, él es de Ecuador, pero está viviendo en Londres. Él es Gustavo, así que enviamos un saludo hasta Londres, Inglaterra, donde él se encuentra, pero por supuesto no pasamos por alto a todos nuestros hermanos. Gracias por seguir, por ser parte de esta gran familia, que el Señor pueda bendecirnos. Vamos a entrar en materia porque esta lección es muy importante y esta lección nos permite tener un claro conocimiento de la infinidad de pretextos o excusas que se manifiestan para cumplir la misión. Y Pastor Yolman, Pastor Francisco, hermanos, los clásicos en algún momento han dicho que la gran comisión se ha convertido en la gran omisión. La pregunta sería, ¿por qué razón se ha dejado de cumplir la misión? En algún momento hay quienes han pensado que el miedo, porque hay experiencias desafiantes que se enfrentan cuando uno predica el Evangelio, el miedo, el acoso, de pronto todo un escenario complicado que la verdad las personas llegan a preguntarse, ¿por qué tengo que sufrir eso? Mejor llevo la vida de esta manera, cada quien en sus asuntos, yo predico desde otra manera o contribuyo de otra manera. Pero ¿qué efecto puede tener el miedo? ¿Por qué Jonás, de acuerdo a la lección de esta semana, está teniendo miedo, pastor? Explícanos. Bueno, la historia de Jonás es muy conocida, es de las más conocidas en el Antiguo Testamento, y evidentemente cuando analizamos un poco el contexto del ministerio profético de Jonás, podemos entender de alguna manera por qué inicialmente pudo haber tenido miedo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en el profeta Nahum, en el capítulo 3, que comienza a describir a Nínive, bueno, de hecho en todo su libro, pero allí habla de Nínive como una ciudad sanguinaria, llena de mentira, de pillaje. Encontramos palabras como rapiña, hechizos, fornicación, y evidentemente esta nación era una nación muy conocida por ser una nación cruel, una nación que torturaba, sus ejércitos torturaban a sus enemigos. Así que evidentemente Nínive, esa capital de Asiria, era una ciudad bastante difícil, una ciudad enorme, una ciudad muy grande,
y una ciudad evidentemente donde se manifestaban muchísimas cosas terribles del corazón humano, de las acciones humanas. Así que, pues aparentemente Jonás se dejó llevar por el miedo de enfrentar esta nación, de enfrentar a estos ciudadanos, a estas personas. Lo que nos dicen los eruditos es que Jonás vivía y tal vez desarrollaba su ministerio en un lugar pequeño, en una ciudad pequeña, apacible. De hecho, la palabra Jonás significa paloma, un animal manso, ¿no? Apacible. Y tal vez Jonás tuvo ese temor de ir a esa grande ciudad. Y saben, me parece a mí que a nosotros cuando leemos la historia de Jonás se nos hace fácil cuestionar a Jonás. Se nos hace fácil arrinconar a Jonás, juzgarlo y decir Jonás se dejó llevar por el miedo. Pero la pregunta sería si nosotros también no llegamos a caer en una circunstancia similar a la de Jonás. Bueno, Jonás aparentemente podría tener alguna razón por lo sanguinaria que era esta ciudad, pero nosotros, tal vez con desafíos menores que esos, nos dejamos llevar por el miedo. El asunto es que el temor tiene el poder de inmovilizarnos. Cuando tenemos miedo a que nos cierren una puerta, miedo a que nos desprecien por la fe que tenemos, miedo a que se burlen de nosotros. Cuando tenemos el miedo nos incapacita y nos inmoviliza, y eso entonces hace que perdamos oportunidades de compartir con otras personas que tal vez si nos hubieran escuchado, hubieran aceptado a Jesús como su Salvador. Pastor Francisco, el miedo evidentemente en la experiencia de Jonás parece ser un indicador de frenar el cumplimiento de la misión. Tal vez podríamos llevar y contextualizar un poco más esta realidad porque debemos ser honestos. Esto que experimentó Jonás también es un tema presente. Efectivamente, pastor. Pues ya lo mencionó el pastor Jolman, el miedo paraliza, el miedo no nos lleva a pensar correctamente. El miedo pues nos hace tomar decisiones equivocadas. Y lo interesante es que tarde o temprano Jonás tiene que cumplir la misión que el Señor le ha encomendado. Nínive era una ciudad, sí, sanguinaria, era una ciudad mala, era una ciudad, pero Elena White dice que muchos en esa ciudad clamaban por una mejor vida. Muchos clamaban por una mejor vida. Y si se los hubiese mostrado, ellos estarían dispuestos a ir. Ahora, lo interesante es que Jonás tiene que dar un mensaje. Esta ciudad va a ser destruida en 40 días. Y yo no sé a qué le tenía miedo Jonás. Si a los ninivitas, o ya vamos a llegar más adelante a eso, o a que él no cumpliera con lo que se le dijo. ¿Por qué hago referencia a esto? En el estudio de esta semana nosotros vemos que la fraseología que se ocupa para la misión que se le ha dado a Jonás es la misma fraseología que se ocupa para describirse a lo que ha de suceder en Sodoma y Gomorra. Y entonces él permite que el miedo se interponga en el cumplimiento de la misión que el Señor le ha encomendado. Y no solamente eso, en lugar de que él permita que Dios lo dirija, permite que sus temores rijan sus acciones y bueno, en lugar de mostrar compasión, él da evidencia de que está batallando con algo que no está fuera de su control. Pero pastor, allí mismo, y pasando de manera directa, qué interesante, pastor, porque vamos
a ligar esto con los preconceptos. Lo último que estabas comentando, pastor, es precisamente la manera como interpreta, como ve. La cosmovisión es fundamental, la manera como nosotros concebimos a Dios nos permite ver la realidad, pero también si nuestra forma de percibir, de entender es incorrecta, los falsos conceptos o los preconceptos van a dominar nuestra vida y también va a ser un elemento que imposibilite cumplir la misión. Lo interesante, pastor, es que cuando Dios llama a una persona, Dios la llama y esa persona tiene una cosmovisión, tiene realidades, cómo interpreta la realidad, cómo interpreta el mundo. Y lo interesante es que esa cosmovisión de Jonás no solamente está tergiversada, está chueca, pastor, porque ¿cómo Dios manda a dar un mensaje a Nínive simplemente para que se cumpla lo que Él dice? ¿O porque solamente Dios quiere salvar a un grupo especial de personas? No es así. Cuando Dios salva a alguien, lo hace, le extiende la cadena de salvación para que cuando esa persona experimente sus yerros, sus fracasos, sus falsas esperanzas o sus anhelos y sueños, cuando Él los experimente, se convierten en un elemento donde Dios puede alcanzar a otra persona con esa misma experiencia y llevarle el mensaje de salvación. Pero estos falsos conceptos están estorbando el cumplimiento de la misión que Dios le ha encomendado a Jonás. Bueno, y aquí hay algo muy interesante, lo que ocurre en lo que narra el capítulo 1 y capítulo 2 de Jonás. Porque aquí encontramos, número 1, que Jonás tiene un falso concepto de Dios. Es profeta de Dios. Sí. Pero parece que la cultura de su época había logrado permear su manera de pensar. Porque en la cultura aquellos dioses paganos, si se enojaban y ocurría algo extraordinario, la manera de que esa ira de esos dioses se apaciguara era ofreciendo un sacrificio. Están en el barco, se desata una tormenta y evidentemente todos piensan, bueno, ¿qué Dios se enojó? Y buscan a Jonás. Y Jonás dice, seguramente es mi Dios porque yo estoy huyendo de la misión que Dios me está encomendando. Y Jonás, y de hecho en el versículo 6 del capítulo 1, uno de ellos le dice, ora a tu Dios. Pero Jonás desaprovecha esa oportunidad. Jonás, en lugar de orar a Dios, lo que hace es decirles, échenme al mar. Jonás no sabía del pez, evidentemente. Él sabía que iba a morir en el mar, pero en su pensamiento tenía tergiversada la imagen de Dios. No veía a ese Dios de amor y de misericordia. Número 2, tenía tergiversada tal vez el concepto de sí mismo, porque tal vez Jonás pensaba que la salvación estaba en manos suyas. Y nos equivocamos a veces cuando pensamos y decimos, es que cumplir la misión significa que yo tengo que salvarlos. No, tú eres un mero colaborador de Dios. El que salva es Dios. Tú no te preocupes por eso, tú preocúpate por el mensaje, por compartir el mensaje. Y número 3, podemos tener un falso concepto respecto a las demás personas. Jonás decía, esos ninivitas no se lo merecen y no se van a convertir. A veces nosotros tenemos prejuicios de los demás y eso impide que vayamos y compartamos la verdad con ellos. Qué interesante lección, porque nos permite ver realidades muy cotidianas. Que Dios pueda ayudarnos, pueda movernos, que su Santo Espíritu pueda habilitarnos, quitar los miedos, quitar los prejuicios, los malos conceptos. Y en el nombre del Señor podamos hacer verdaderamente una extensión del Evangelio, del cumplimiento de la misión a toda nación, tribu, lengua, pueblo, que en todas las calles, en todas las colonias se escuche que el amor del Señor Jesús es tan grande y que Él es tan misericordioso que está preocupado por la salvación de las personas. Vamos a hacer una pausa y a continuación vamos a volver para continuar con la segunda parte. Saludamos a todos los miembros de la Asociación Metropolitana. Estamos en este lugar preparándonos para un gran evento que tendrá lugar el 4 de noviembre. Y el presidente de nuestra Unión Mexicana Central, el pastor José Zul Trejo, nos va a hablar un poco de qué va a ocurrir ese día, pastor Zul.
Gracias, Pastor Francisco, qué gusto saludarles. Hermanos de la asociación, me alegra llegar hasta donde ustedes se encuentran. Queremos decirles que el 4 de noviembre es una fecha especial para la Unión Mexicana Central. Es denominada la Gran Celebración. ¿Por qué? Porque el año 2023 ha sido un año muy especial para la evangelización de esta ciudad y de todo el territorio de la Unión Mexicana. Y queremos invitarles, hermanos, es el plan que cerremos las iglesias y que vengamos a la Arena Ciudad de México y podamos ese día alabar el nombre de Dios, agradecer al Señor por todas sus bendiciones recibidas, por la forma como Dios se ha manifestado y que juntos alabemos el nombre de Dios. Pastor Francisco, creo que ese día será un día muy especial y gracias por el apoyo de la Asociación Metropolitana. Así es, y esperamos que cada uno de los miembros de nuestra iglesia pueda darse cita en este lugar. Y bueno, queremos pedirles que oremos por este evento, porque creemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestro territorio y vamos a celebrarlo juntos en esta gran celebración, Pastor Sur. Nos vemos el 4 de noviembre con la ayuda del Señor. Hay que traer alimentos, vamos a aquí juntos estar ese día. Habrá un espacio para la comida y en la tarde terminaremos a buena hora, pero hay un programa muy lindo. Hagamos planes y oremos, como dice el Pastor Francisco. Saludos, nos vemos pronto. Hasta luego. Continuamos con este repaso de la lección interesantísimo, excusas para eludir la misión. Estamos en el punto número 2, la inconveniencia y las confrontaciones incómodas. Estamos hablando, Pastor Yolman, de excusas. Y parece ser que el ser humano se convierte en experto, todos los días inventa excusas. Y cuando se trata de cumplir la misión, por supuesto que también este es un tema interesante. Ya hemos hablado de los miedos, de los falsos conceptos, pero ahora entramos en la inconveniencia. ¿Qué hay en relación a esto? Porque parece ser que el Evangelio produce incomodidad. Parece ser que el Evangelio está íntimamente ligado con sacrificio. Entonces, si yo no lo entiendo, yo puedo vivir un Evangelio de la prosperidad, donde mientras más doy, más recibo, y si estoy recibiendo más, aparentemente por cuanto me conviene, exacto, entonces debo desarrollar eso. Pero ¿qué hay de las inconveniencias que aprendemos en la historia de Jonás, Pastor? Bueno, la historia de Jonás justamente nos ayuda a resaltar cuántas cosas puede inventarse el ser humano para eludir su responsabilidad. Aquí estamos hablando de un acto de desobediencia, es decir, es un acto abierto en contra de la voluntad de Dios. Ahora, lo que dice el relato es que Jonás no solamente estaba guiado por el miedo para esa desobediencia, sino que también estaba eludiendo el cumplimiento de la misión, porque eso le iba a causar inconvenientes, porque tenía prejuicios. Algunos eruditos dicen que él tenía algunos sentimientos de superioridad cultural. Es decir, este evangelio, esta verdad, es para nosotros. Esos paganos, esos ninivitas, esos asirios, no merecen esa verdad. Y fruto de esos prejuicios, entonces Jonás prefería estar cómodo en su lugar, pero no solamente eso, sino que también Jonás comenzó a desconocer la naturaleza de la misión que el Señor le había encomendado. Entonces, en el caso de Jonás ocurre algo muy interesante. Cuando él llega a Jope y en lugar de tomar el camino hacia Nínive, toma el camino contrario hacia Tarsis, entra en el barco, y entonces cuando comienza esta tormenta, allí Jonás es confrontado con su realidad. Y me llama la atención las preguntas que le hacen los marineros a Jonás en el versículo número 8. Le hacen varias preguntas. Ellos le dicen a Jonás, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Es decir, es interesante cómo
parece que ellos tienen más conciencia que el mismo Jonás. Jonás está huyendo de Dios y esas preguntas que le hacen los marineros comienzan a trabajar en la conciencia de Jonás. Y a veces nos pasa a nosotros también cuando queremos eludir nuestra responsabilidad. Dios usa otros instrumentos inclusive para confrontarnos, ¿no? Para decirnos, bueno, ¿quién eres tú? ¿A qué te llamé yo? ¿Cuál es tu misión en la vida? Ahora Jonás le responde, yo soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, el que hizo el mar y el que hizo la tierra, y dice que ellos sintieron gran temor. Es decir, sus conciencias estaban más sensibles a Dios que la misma conciencia de Jonás. Así que cuando tenemos prejuicios o cuando queremos sacar excusas por inconvenientes que podamos tener, eso nos lleva a desobedecer la misión que Dios nos ha encomendado y corremos un gran peligro en cuanto a nuestra identidad como cristianos y como hijos de Dios. Sí, pastor. ¿Sabe que lo que estamos notando en el estudio de esta semana es que la razón por la que nosotros, los creyentes, eludimos la misión es por nosotros mismos, pastor. Nuestras perspectivas. Cuando Jonás finalmente es echado al mar, dice Jonás capítulo 2, versículo 7, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Dice el versículo 9, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación pertenece o viene del Señor. Pastor Enoch, lo que nosotros vemos aquí es que Jonás no tiene problemas con experimentar el amor de Dios. De hecho, el autor de la lección dice que él no pierde ese mensaje de amor que Dios le envía a través de la ballena. Su problema no es con Dios. Su problema es con aquellos a quien Dios les ha enviado a salvar. Y es por eso que el comentarista dice, cualquiera sean los sentimientos personales de Jonás acerca de los ninivitas, él tiene un mensaje que dar. Y él da el mensaje. Y el mensaje que da produce una transformación. Es decir, el problema muchas veces no es las personas que vamos a alcanzar. Somos nosotros mismos. Ahora, el Evangelio nos permite pasar por inconveniencias, no tanto para beneficio de los demás, sino para beneficio nuestro, para que nosotros descubramos si el mensaje de amor nos ha alcanzado, nos ha transformado y podemos salir de nuestra zona de confort y avanzar en favor de aquellos que tanto necesitan de Cristo Jesús. De hecho, dice el comentarista de la lección que cuando nosotros nos involucramos en la misión, a menudo requiere que nosotros cambiemos de cómo nos sentimos acerca del dinero y cómo lo usamos. Es decir, no importa todo lo que se nos ponga, si nuestra perspectiva sigue siendo la misma, nuestra misión será eludida, porque el obstáculo más grande seremos nosotros mismos, pastor. Muchas gracias, pastor. Y la verdad es que invertir en personas o en los demás y preocuparnos por sus necesidades, preocuparnos de manera honesta y sincera en medio de un mundo tan estresado, en medio de un mundo donde no hay tiempo, qué desafiante es. Pero en medio de esa realidad somos confrontados y parece ser que el Señor coloca delante de nosotros, así como con Jonás, confrontaciones incómodas que justamente nos mueven. Como ya se mencionaba hace un instante, ¿no? A veces
en experiencias cotidianas omitimos cosas y de pronto la gente que sabe quiénes somos, oye, estamos comiendo, oye, ¿qué no tú acostumbrabas a orar por los alimentos? Es decir, otros tienen que decirnos lo que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer. Qué desafío, pastor. Sí, y sabe, pastor, que el pastor Jolman lo mencionaba. Cada acto de desobediencia, dice Timothy Keller, tiene incluida una tormenta. Jonás desobedece por su perspectiva, por sus conceptos, por sus prejuicios. Jonás desobedece. Y entonces Dios lo lleva a un pez. Lo interesante es que en la historia el mar obedece, el viento obedece, el pez obedece, la planta que nace, que crece y que le da sombra en su momento, obedece. La oruga que se come a la planta obedece. El que tiene problemas es el mensajero. Es el mensajero. Y yo creo que, ¿qué hace Dios para cambiar la cosmovisión de Jonás? Bueno, lo confronta. Lo confronta. Jonás tiene una cosmovisión equivocada y no lo hace con un sermón, lo hace con una experiencia. Y bueno, ya pasó por por la ballena, por la experiencia de la ballena, y entonces cuando él anuncia la destrucción y no ocurre, dice Jonás capítulo 4, versículo 2, dice, bueno, vamos a leer del versículo 1, pero esto disgustó mucho a Jonás. ¿Qué esperaba Jonás? Jonás esperaba que tan pronto él terminó de predicar en la ciudad, dice un mes de camino. No, estoy equivocado. Cuando él termina de cruzar la ciudad, él se sale, se cumple el tiempo y él espera que caiga fuego del cielo y los consuma. Pero dice que cuando ve que no ocurre, él se disgusta y se enfurece. Y el Señor, y oró al Señor, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambia de parecer y no destruyes. Ahora, él pasa por esta experiencia, pastores, compañeros, y él prefiere morir a cambiar de perspectiva. Ahora, pastor Enoch, esto no solamente ocurre con los de afuera. Esto ocurre, hay veces con asuntos dentro de la misma iglesia. Hay asuntos dentro de la misma iglesia que pueden estar ocurriendo ahora, y que nos cuesta aceptar, y que no entendemos de que el mismo Dios que quiere salvar a las personas de afuera, también quiere salvar a las de adentro. Claro. Pero el mayor obstáculo es la cosmovisión que nosotros tenemos de Dios, de la vida cristiana, del cumplimiento de la misión. Y bueno, yo espero que el Señor no tenga que usar experiencias como la de Jonás para que nosotros podamos cambiar la propia. Yo creo que si nosotros vemos nuestra vida en la experiencia de Jonás, será un buen elemento para que el Señor pueda usarnos en esta tarea, en esta misión que nos ha encomendado, aunque somos indignos, pastor, de llevarla a cabo. Indudablemente, pastor. Y pastor Jolman, aquí hay algo bien importante porque en realidad, en este sentido, ¿cómo es posible que una persona pueda valorar mucho más una planta que a cientos de miles de personas? Es decir, ¿qué tan equivocados podemos estar en nuestra experiencia, pastor? Bueno, eso habla de una experiencia o una visión distorsionada de parte de Jonás. Cabe resaltar, profeta de Dios, ahora nosotros
puede ser que nos dejemos guiar también por esas visiones equivocadas, como ya se mencionó. Y aquí me parece a mí interesante que es posible que nosotros hayamos escuchado muchos sermones, hayamos escuchado muchos mensajes, muchas invitaciones respecto a la naturaleza de nuestra misión como discípulos de Cristo. Nuestra naturaleza como misioneros, cada uno de nosotros, cada creyente, cada cristiano, cada adventista del séptimo día, misioneros, ir a cumplir una misión. Y posiblemente hayamos escuchado sermones tras sermones y eso no ha cambiado nuestra cosmovisión. Seguimos, escuchamos acá, pero seguimos viviendo de la misma forma. ¿Qué necesitamos? La experiencia como la de Jonás. Dios llevó a Jonás a la calabacera, esa experiencia, esa última experiencia, Dios llevó a Jonás y confrontó a Jonás con su distorsionada realidad. ¿Sí? Le hace preguntas como, ¿haces bien en enojarte tanto? Le hace preguntas como, ¿tienes lástima de una calabacera? ¿Y esperas que yo no tuviera misericordia de esos miles de personas que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Esas preguntas lo que hacen es confrontar la visión tergiversada de Jonás. En otras palabras, Dios a través de esa experiencia está ayudando a Jonás a cambiar su visión. Le está ayudando a Jonás a cambiar esa visión. Tal vez, hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos lleve a una experiencia. Tal vez no la de la ballena, pero por lo menos la de la calabacera. Pero necesitamos una experiencia que nos ayude a cambiar nuestra cosmovisión y nos ayude a enderezar a veces esa visión distorsionada que tenemos sobre la misión. ¿Quién tiene que predicar? El pastor. ¿Quién tiene que dar estudio bíblico? El director de ministerios personales. ¿Quién tiene que cumplir con la tarea? Este y aquel y aquel. Yo no. Todos menos yo. Esa es una visión completamente distorsionada que nos lleva a desobedecer la orden de Dios, de ir y hacer discípulos. Así que el encuentro con Dios, ese encuentro con Dios nos ayudará a cambiar esa visión tal vez distorsionada que tenemos sobre la misión, nuestra misión como discípulos de Cristo. Tal vez en esa misma dirección, hermanos queridos, pastores, dos asuntos que vale la pena resaltar. Muchas de las ocasiones, cuando las cosas nos generan incomodidad, no estaremos dispuestos a ceder. ¿Por qué el Evangelio no ha sido completado en nuestra generación? Porque la gente está más preocupada en vivir en comodidad que en escuchar la voz de Dios que ha entregado una misión. Y en segundo lugar, y mucho cuidado con esto, porque sucede más frecuentemente de lo que podemos ser conscientes. La lección nos dice que los pensamientos, cuando Jonás se airó, cuando Jonás se enojó, se molestó, porque Dios había secado la calabacera, o en este caso el gusano, a través de eso se había prácticamente desaparecido la calabacera. Se indigna, se enoja, está enfurecido. Miren qué interesante. Los pensamientos de Jonás se vuelven suicidas. ¿Cuántas veces nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras se han convertido en declaraciones suicidas? ¿Se dan cuenta de qué peligro tenemos? Hermanos, no tenemos otra opción. No podemos continuar poniendo excusas ante el cumplimiento de la misión. No podemos estar reproduciendo la historia de Jonás. Esto debemos ser conscientes, trabajarlo y permitir que el Espíritu Santo haga una obra especial en nuestras vidas. Amén. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la tercera y última parte. Ya volvemos. Querida iglesia, estoy emocionado porque se acerca la gran celebración. Sé que este evento nos unirá a todos. Celebremos los logros y las bendiciones de nuestra iglesia. Estoy lista para adorar con las alabanzas de los cantantes invitados y escuchar la palabra de Dios. Será un día glorioso para nuestro Dios.
Aparte el sábado 4 de noviembre en tu agenda. Nos vemos a la 1 de la tarde en la Arena Ciudad de México. Ven y celebremos juntos. Estamos de regreso y vamos a concluir con esta tercera y última parte que tiene que ver con el título Acepto el llamado. Estamos hablando de la historia de Jonás y verdaderamente hay lecciones impresionantes que nos están moviendo, que nos están zarandeando, que están tocando fibras muy sensibles. Y bueno, vamos a la última parte que tiene que ver con esta respuesta de acepto el llamado. Pero para ser honestos, Pastor Yolman, aceptar el llamado para las personas cuando están lejos de Dios no resulta nada sencillo y al contrario puede ser la complicación más grande, Pastor. Sí, de hecho, bueno, la historia de Jonás, me gusta el pensamiento que está ahí al inicio de la lección del jueves, pues nos indica, nos dice que Dios salvó a los ninivitas, es decir, la misión de Jonás tuvo éxito a pesar de Jonás. En la conversión de los ninivitas, lo que nos dice es que Dios hará su salvación, la efectuará en la vida de las personas, aún a pesar de nosotros mismos. Lo que Él necesita es discípulos, personas dispuestas a escuchar su voz, personas dispuestas a cumplir con esa misión que nos ha encomendado. De lo demás, de la conversión, de la transformación de los corazones, Dios se encargará. Y hay algo muy interesante en el relato de Jonás, que es digno de que podamos pensar en ello. En el versículo 3, después de que Jonás capítulo 1, versículo 3, después de que Dios le da la indicación a Jonás de que vaya a predicar a Nínive, dice el versículo 3 que Jonás se levantó, pero no se levantó para ir a cumplir la misión. Dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y entonces aparece aquí una palabrita muy interesante y dice, y descendió a Jope. Y esa palabra descendió, que es el hebreo yarat, que significa descender. El escritor de este libro lo usa varias veces para referirse a las acciones de Jonás. Descendió a Jope, luego descendió al barco, luego descendió a las entrañas del barco, luego cuando lo lanzaron los marineros descendió a las entrañas del pez. Es decir, en su huida, mientras Jonás está huyendo de la presencia de Dios, también está huyendo de la misión. O puedo mejor plantearlo de otra manera. Mientras Jonás huye de la misión, también está huyendo de Dios. Y mientras huye de Dios, él va descendiendo y descendiendo y descendiendo más. Es decir, esta experiencia negativa de Jonás nos está llamando o nos está advirtiendo que mientras seamos reacios a cumplir con la misión, mientras huyamos de la misión, también podemos estar huyendo de Dios, es decir, perdiendo nuestra experiencia espiritual que nos mantiene en conexión con Dios. Y eso, por supuesto, no nos permitirá tener una visión adecuada para llevar a las personas a Cristo Jesús. Así que necesitamos, evidentemente, reconocer que esta misión es de Dios, aceptar el llamado que Dios nos está haciendo con alegría, y mientras estamos aceptando ese llamado de Dios, tendremos una experiencia espiritual fortalecida y entonces seremos instrumentos de salvación y de esperanza para muchas personas. Gracias, Pastor. Pastor Francisco, esto es algo verdaderamente relevante, porque en realidad Dios no está llamando a hombres completamente preparados. Dios está llamando a personas voluntarias, dispuestas, dispuestas, pero que cuando aceptan el llamado para ser los mensajeros, se sometan al liderazgo de Dios, escuchen la voz de Dios y obedezcan todo lo que el Señor les diga. Así será como sucederán grandes cosas, Pastor. Es verdad, Pastor, es verdad. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que nosotros podemos responder a ese llamado.
la respuesta al mensaje dado por Dios en Nínive, de lo que ocurrió en Nínive, nos recuerda que el éxito de esta obra no depende de nosotros. No depende de si yo hablo bien, si yo soy elocuente. Depende en que yo siga fielmente las indicaciones dadas por Dios. Correcto. Y Dios nos invita a nosotros ahora, pastor. Dios no nos llama a Nínive, pero hay grandes ciudades donde están pobladas por millones de personas y que por las condiciones de vida que nos ha tocado vivir, es difícil que ellos escuchen la voz de Dios. Y cuando es difícil que ellos escuchen la voz de Dios, se les tiene que mostrar a través de alguien que demuestre el amor de Dios. Dios necesita mensajeros que estén dispuestos a llevar el mensaje de esperanza. La lección de esta semana nos recuerda, en la lección del viernes aparece un pensamiento. Dice que Dios le había confiado a Jonás una grande responsabilidad. Sin embargo, aquel que se le envió sería sustentado por el que le envió para cumplir la misión. Y Dios la cumplió. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que Jonás cuestionó una y otra vez el plan, el método de Dios, la misión de Dios. Y si él hubiese obedecido a la primera, se hubiese ahorrado esas amargas experiencias. Bueno, nosotros sabemos cuál es la misión que hay que cumplir. Predicar el Evangelio en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. A este mundo que está pereciendo y que todo nos dice que Jesús está a las puertas. El Señor nos llama para que nosotros podamos revivir ese amor por la misión, ese amor por el Evangelio, ese amor por ver a personas siendo alcanzadas, independientemente del contexto en el que ellos se encuentren. Pastor, qué bendición tener esta lección que nos recuerda, que nos coloca, que nos confronta. Porque resulta ser que nosotros hemos sido llamados precisamente para llevar este mensaje de esperanza, para llevar las buenas nuevas de salvación a quienes están abrumados por el ajetreo y la fealdad de esta vida. Hemos sido llamados para eso, pero resulta ser que en medio de esa situación no nos hemos dado cuenta que más de una ocasión también hemos sido alcanzados y lo que debería estar produciendo el Evangelio en nosotros se oculta en nosotros mismos. Allí se apaga la flama y nosotros mismos estamos batallando en si nuestra fe, en que si y cuestionamos y nos convertimos en un Jonás moderno. Pero ¿por qué esto? Pero yo, y eso imposibilita, pastor, verdaderamente tantas lecciones que necesitamos aprender. Estamos llegando al final de nuestro repaso y queremos agradecer a todos nuestros amigos, hermanos que han seguido y quiero ceder la palabra a continuación para que a manera de conclusión, Pastor Francisco pueda compartirnos su apreciación de esta lección. Pastor, esta lección nos lleva a que nosotros reflexionemos en que en la experiencia de Jonás en el barco nos recuerda de que todos estamos en el mismo barco. Lo que afectaba a los marineros paganos también le afectaba a Jonás. Y entonces, en ese momento de tormenta, de dificultad, ellos se convierten en una comunidad, comparten algo en común. Su destino lo comparten en común. Y bueno, el mundo está viviendo en crisis, pastor. Y el mundo necesita esperanza. Amén. La buena noticia es que nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Amén, amén. Y nosotros debemos compartir esa esperanza.
lo desafiante o lo que me sacude en la experiencia de Jonás es que en medio de ese contexto, esta gente muestra más compasión por Jonás, porque están dispuestos a deshacerse de cosas, pero que se salven todos los que están allí, hasta el momento en que se confrontan con Jonás. Hay una pregunta, de acuerdo al estudio de esta semana, con la que termina el libro. ¿Por qué no puedes amar a las personas como yo lo hago? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. Y bueno, esa pregunta encontrará una respuesta afirmativa, positiva, de acuerdo a la voluntad de Dios, si nosotros, pastor, no descuidamos nuestra relación personal con Dios, si no descuidamos el estudio de la Biblia, si no descuidamos que yo debo de compartir el Evangelio a otros, si yo no descuido mi fidelidad con Dios, mi fidelidad en los diezmos y ofrendas, si yo no descuido que yo soy parte de una comunidad y que en la medida, ya lo mencionaba el pastor Jorman, en la medida en que yo soy fiel a la misión de Dios, Dios puede ocuparme como un instrumento de bendición para aquellos a los cuales el Señor nos ha puesto en este lugar para salvarlos, para darles una oportunidad de salvarse en Cristo Jesús. Gracias, pastor. Y pastor Yolman, queremos agradecer también la presencia en esta lección. La conclusión, pastor, por favor. Bueno, yo diría que esta lección nos lleva y nos pone en Jope, en aquel lugar donde debemos tomar una decisión. ¿Vamos a Nínive a cumplir con la misión o vamos en sentido contrario a Tarsis huyendo de la misión? Me parece a mí que cada uno de nosotros podemos, a la luz de lo que estudiamos esta semana, tomar la decisión de ir a nuestra Nínive. ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es la misión que Dios te ha encomendado en tu iglesia local, alrededor de tu iglesia, con tu familia, con algunos compañeros de trabajo que tú sabes que necesitan de Cristo? Esa es tu Nínive, esa es tu misión. Decide ir a cumplir esa misión del Señor. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de cumplir con esa misión y le decimos al Señor, dame valentía, dame sabiduría, ayúdame, estoy seguro que veremos milagros, veremos maravillas, experimentaremos lo que significa ser parte de esa misión que Dios nos ha encomendado y la satisfacción de ver a otras personas llegar a los pies de Cristo Jesús a través de nosotros, siendo humildes instrumentos en las manos del Señor. Que Dios nos ayude para cumplir con la misión, para ir a nuestra Nínive con la seguridad de que Dios va delante de nosotros. Muchas gracias, pastor. Y hermanos queridos, permítanme concluir diciendo lo siguiente. Al igual que Jonás, es posible que nos resulte más fácil poner excusas para no participar de la misión. Puede haber muchas motivaciones para estas excusas. Sin embargo, nuestro llamado a la misión no es menos específico que el de Jonás. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? Que nuestra respuesta sea, heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén. Que el fuego purificador, transformador del cielo sea derramado sobre nuestras vidas y que cada uno pueda estar dispuesto a cumplir la misión. Que podamos sentir un ardor, un cosquilleo, una comezón por continuar avanzando y en el nombre del Señor conquistar vidas, corazones para el reino de Jesucristo. Este es el momento, esta es la hora en la cual el Señor nos está llamando. Que nuestra decisión sea estar dispuestos a ir y hacer la voluntad del que nos ha enviado. Que Dios les bendiga, hermanos queridos, reciban un gran abrazo y nos encontramos en la siguiente ocasión.